Ok, vamos a ver. Y vamos a pasar el proceso de ETL, que prácticamente era extracción. A ver si lo tengo aquí. ETL. No está bien equilibrado acá. Vamos a ver. Tengo que equilibrarlo mejor. Vamos a ver. Todavía le falta cierto equilibrio. Bien, vamos a ir poniéndolo acá. Ok. El proceso ETL, que prácticamente era extracción, eh, transformación y carga del dato. O sea, para nosotros construir un modelo, primero tenemos que trabajar con los datos, que prácticamente los datos, como yo les mencionaba en la clase pasada, viene siendo el petróleo del siglo XXI. Es decir, nosotros vamos a capturar ese dato, vamos a trabajar con él, depurarlo, para nosotros eh, poder manipularlo y hacer nuestros modelos. Ahora, obviamente, ¿de dónde vamos a extraer ese dato? Bueno, ese dato van a venir de diferentes fuentes. Tenemos datos estructurados, semiestructurados, no estructurados. ¿Por qué? Porque puede que, de que usted tenga que capturar datos de una base de datos transaccional, que se le va a hacer fácil porque es un dato ya que viene previamente organizado. Pero también se le va a presentar de datos que usted, informaciones o datos que usted tiene que adquirir desde una red social. Ya usted sabe que ese dato ahí usted no lo va a tener tan organizado. Y se le va a presentar también que va a tener base de datos no SQL, de un documento Excel, de un punto CSV. O sea, todos esos tipos de datos, usted va a tener que extraerlo de una u otra manera. O sea, es decir, que va a tener un compromiso con ese dato y usted va a tener que saber extraer esos datos de las diferentes fuentes porque son variadas. O sea, cuando hablamos de ciencia de datos, que estamos capturando información, ese modelo que usted va a construir va a depender de qué cantidad de datos usted tenga disponible. O sea, ahí luego usted va a decidir qué datos va a utilizar para su modelo, porque eso es algo importantísimo. Antes de yo trabajar con un modelo de Machine Learning, yo tengo que tener una idea. Cuando yo digo que debo de tener una idea, es saber cómo voy a trabajar ese dato, qué es lo que yo quiero lograr. Yo quiero hacer una predicción, yo quiero hacer una clasificación. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese dato? Entonces, en base a eso, usted va a comenzar a trabajar y va a comenzar a crear su modelo en base a una idea. Se tiene que crear la habilidad Eh, de saber capturar ese dato desde las diferentes fuentes. O sea, yo tengo que decir, mira, yo tengo diferentes fuentes de datos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Entonces, ahí viene lo que se llama minería de datos, viene lo que se llama un data warehouse. O sea, usted va a crear un ecosistema donde usted lo va a alimentar de diferentes fuentes de datos para lograr lo que usted necesita. Bien, entonces yo le mencionaba en la clase pasada que era importantísimo que usted hiciera el tutorial que yo le indiqué, que era un tutorial básico, para poder lograr las competencias por lo menos básicas del lenguaje Python. O sea, si usted practicaba los ejercicios que estaban ahí, usted no va a tener inconveniente. O sea, cualquier duda, usted me pregunta, no sé, después podemos hacer una clase básica de Python, yo le iré enseñando los comandos que yo voy a utilizar, que casi siempre usted va a utilizar lo mismo, para qué sirve cada uno. Por eso es importante que ya usted tenga por lo menos lo de la lista, que usted tenga un previo avance de lo que son las listas, cómo trabajamos las listas en Python, porque como le mencioné, los datasets se van a trabajar de la misma manera. Eh, bueno, en, en Python, para mencionar algo y no pasarlo por alto, usted va a trabajar con diferentes estructuras. O sea, en Python usted va a tener lo que son las tuplas, va a tener lo que son las listas y van a tener lo que son los diccionarios. También es importante que usted sepa cómo se trabajan los slides en Python, porque también eso es lo que vamos a estar haciendo. Nosotros vamos a estar recorriendo
diferentes columnas, por ejemplo. Si hablamos de inteligencia artificial, si yo pongo la palabra inteligencia, yo quiero saber, por decirlo así, si lo vamos a ver desde ese punto de vista, yo quiero saber el tamaño de la palabra inteligencia. Fíjense acá lo que estoy utilizando, LEM, que es una de las ventajas que yo voy a tener, por así decirlo, una de las grandes ventajas que yo voy a tener, perdón, una de las ventajas que yo voy a tener es que la mayoría de funciones que yo voy a estar utilizando en este tipo de ciencia de datos, cuando estamos trabajando con ciencia de datos, es que usted va a tener prácticamente las mismas funciones que usted utiliza en SQL, que sum, que el count, que el max, que el mínimo. Si va a organizar, va a utilizar la palabra sort. Es decir, que usted va a estar traduciendo como el idioma español al inglés. Yo quiero organizar algo. Bueno, sort. Esa es la función que usted va a utilizar. Max, min. Yo quiero el promedio de algo. Min. Quiero hacer una sumatoria. Sum. O sea, prácticamente todos los métodos que usted utiliza en SQL se van a utilizar aquí. También en esta consola, los que ya manejan un poquito de Linux, hay muchísimas cosas que usted puede realizar ejecutando comandos de Linux. Fíjense cuando yo ocupo PWD, el que ha utilizado open source ya sabe para qué se utiliza. Usted verá aquí que vamos a estar utilizando el punto .hit, vamos a estar utilizando el punto .tail. O sea, prácticamente vamos a estar utilizando cada uno de las cosas que vamos a... Todos los comandos que usted utiliza en Linux, lo va a estar utilizando acá en esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a lograr? Sencillo. Usted verá que cada método que usted va a aplicar lo va a hacer. Deme un segundito, que me están tocando la puerta y perdón. Ok, regresamos por acá. Disculpe. Bien. La idea es que nosotros hemos estado utilizando muchos comandos que se utilizan en Linux, muchísimos, cuando se trata de consola. Incluso tú puedes manipular en una consola open source, lo que utilizan Linux, lo que utilizan Mac. Usted puede utilizarlo, usted puede manipular completamente un dataset utilizando los comandos que ya usted conoce en Linux, utilizando el comando grep, utilizando el comando sort, utilizando cap, todos esos comandos que ya usted conoce y todos esos métodos que se aplican en Linux, usted puede utilizarlo para hacer transformaciones en los datos. O sea que hay muchas formas de lograr lo que se necesita aquí para usted lograr las competencias. Entonces, algo importante que tengo, utilizando la palabra inteligencia también, que usted podría ver, si yo quiero imprimir, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Yo voy a utilizar los corchetes, por ejemplo, yo voy a decir, mira, yo quiero el elemento que está en la posición 1. Cuando yo digo el elemento que está en la posición 1, ¿qué usted cree que me va a imprimir ahí? ¿Qué usted entiende que debería imprimirme? La N, profe. Perfecto. Entonces, acá me va a imprimir la N. ¿Por qué la N? Porque aquí estamos trabajando como si fuera vector. O sea, estamos iniciando, cuando estamos hablando de índice, iniciamos en la posición 0. Entonces, algo interesante también que yo te puedo decir, ok, yo quiero que tú me imprimas de la posición 0 a la posición número 3. ¿Qué usted cree que me puede imprimir ahí? IN. INT. ¿Qué más?
¿INT o IN? ¿Qué dicen? INT, yo INT, digo. INT, INT. INT porque es desde la posición 0 hasta la posición 3. Exacto. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces sería 0, 1. Fíjense que acá la E no me lo incluye porque acá en Python, cuando yo digo hasta, él no me incluye el hasta. O sea, cuando digo hasta la posición 3, el elemento que se encuentre en esa posición, él no lo va a incluir. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Cuando yo digo desde hasta, ese elemento que se encuentre en esa posición, él no lo va a incluir. O sea, es importante que usted tenga eso en mente. Tiene que tenerlo en mente. No te va a incluir el hasta. ¿Por qué? Porque tendemos que confundirnos cuando vamos a hacer un for. A veces siempre nos da error de indexación y no nos damos cuenta que ese elemento no lo está incluyendo. Algo interesante también que yo puedo hacer también es utilizar también los índices negativos. Usted sabe cuando estamos utilizando un índice negativo, ¿qué va a pasar? Sencillo. Él va a venir, te va a tomar prácticamente, por decirlo así, Una posición menos. y va no solamente una posición menos, sino cuando está negativo, es lo que va a hacer. De derecha a izquierda. Exactamente. En este caso, te va a poner en la, o sea, en la última posición. O sea, yo puedo recorrerlo tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora, que yo tengo que tener pendiente siempre en la mente el hasta. Es importantísimo que usted tenga el hasta en la mente. Incluso, yo pudiese decirle aquí, mira, yo quiero que tú me hagas de la posición número 2 hasta, vamos a, yo lo quiero hasta el tamaño de la palabra inteligencia. ¿Qué te digo yo aquí? Que también aquí yo puedo poner condicionantes dentro de los corchetes, le puedo hacer operaciones dentro de los corchetes. Algo muy importante también que usted sepa manejarlo. Ya los temas de los bucles y de los operadores lógicos no lo voy a mencionar. Es importante, vuelvo y repito, que usted lo haga de manera, que lo haga prácticamente en el tutorial que le dije, para que pueda ir adquiriendo un poquito de conocimiento de Python. Ahora, algo importante también son las estructuras, como yo le mencionaba. ¿Qué vamos a tener? Las tuplas. O sea, cuando usted automáticamente vea dos paréntesis, usted va a tener una tupla. Cuando vea los corchetes, usted va a tener una lista. Y cuando vea las llaves, usted va a tener un diccionario. ¿Cuáles debo manejar? Las tres. ¿Cuál es la más importante o para esta materia? ¿Cuál es la que yo debo más conocer? Sencillo. Esta de acá. ¿Por qué es la que yo debo más conocer? Porque cuando estamos importando datos y vamos a trabajar con data, es la que las operaciones que hacemos con las listas son las mismas operaciones que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, la primera, que es una tupla, que son los paréntesis, ¿qué viene siendo una tupla? Una secuencia de valores de cualquier tipo indexada por enteros, pero inmutable. Es decir, que los elementos que están dentro de una tupla no van a cambiar. O sea, yo no puedo realizar operaciones prácticamente con ella. O sea, si yo tengo una tupla, fíjense aquí, yo voy a tener a A, voy a tener a B y voy a tener el número 1. ¿Qué me está diciendo a mí eso? Que yo puedo tener valores de diferentes tipos, y no voy a tener inconveniente. Fíjense aquí que tengo string y tengo número entero. Y si yo le doy un type para saber el tipo de datos que contiene mi T, él me dice que es una tupla. O sea, automáticamente ahí me está indicando que yo tengo una tupla. Ahora, yo quiero imprimir el elemento B. Yo le digo que yo quiero el elemento que está en la posición 1. Fíjese que en este caso no utilizo los paréntesis, sino los corchetes para yo acceder al valor.
Yo le estoy diciendo acá, mira, yo quiero que tú me imprimas el elemento en la posición 1. Si vamos al elemento en la posición 1, aquí tengo la A que está en la posición 0, la B que está en la posición 1 y aquí el número 1 que está en la posición número 2. Si quiero acceder a la B en la posición 1, si quiero la A, la posición 0. Prácticamente así. La lista, lo mismo puedo hacer con los slides. Ok, yo de esa tupla quiero que tú me imprimes el elemento de la posición 0 hasta el elemento que se encuentra en la posición 1. O sea, yo te puedo jugar con los slides. Puedo hacer lo mismo ahí con cualquier slide y para cualquier operación. Ahora, ¿qué voy a tener también interesante acá? Las listas. Automáticamente en las listas, yo veo unos corchetes, usted va a decir que tiene una lista. Lo mismo, puedo tener número 10, número 50, puedo tener A, puedo tener B, número 5. Si yo le doy un type a la lista, me va a decir que es de tipo lista. Es decir, que también voy a tener un conjunto de elementos, de secuencias de valores de cualquier tipo, pero que la diferencia de las tuplas es que estos sí son mutables. Es decir, que yo puedo hacer operaciones y sustituir los valores que yo encuentre dentro de esa lista. Por eso es que la utilizamos al momento de nosotros hacer transformaciones de los datos en el momento que nos encontremos con esa parte. Es decir, ya yo tengo esta lista de acá, fíjense acá, me dice que es de tipo lista. Recuerde que en Python yo no pongo el tipo de dato, automáticamente, recuerde que una variable es un contenedor. Automáticamente, depende de lo que yo le ponga dentro, ya él sabe si es un entero, si es un string, si es una tupla, el tipo de datos que él almacena, él va a decir que es el tipo de datos que va a ser esa variable. Entonces, fíjense acá que ya yo tengo mi lista definido por corchete. Para accederlo, lo mismo. O sea, yo quiero acceder a una lista, lo mismo. O sea, yo lo único que voy a hacer es, yo digo, mira, yo quiero el elemento que está en la posición 0. Dice que es el 10. Pero también le puedo decir, mira, el elemento que está en la posición 0, ahora va a ser igual a 5. Si yo imprimo mi lista, que con la palabra print, usted imprime, fíjate ahora, que el 10 que yo tenía aquí, automáticamente, cuando yo hago esta asignación, fíjate que me lo sustituye. Es decir, por eso yo le digo que en la lista los valores son mutables. Yo puedo hacer operaciones, lo puedo sustituir. Si lo llevamos a datos, ¿qué usted va a decir? Sencillo. Si yo te llevo eso a datos, es tan simple como usted comenzar a imaginarse. Y yo voy a decir, mira, cuando yo tengo una columna y yo quiero determinar las personas de sexo masculino y la que sea de sexo masculino le vamos a agregar en el tiempo de vida tantos años, o a la ocupación le voy a poner tal ocupación. Si yo voy a ir comparando, es masculino, o mejor aún, si yo tengo una columna donde tengo la columna sexo, si dice masculino, sustituyelo por un 0. Si dice femenino, sustituyelo por un 1. O sea, recórrelo. Y vamos a sustituir esos valores. Que luego, cuando estemos hablando de Machine Learning, de un modelo, ahí le voy a explicar también, vamos a volver a tocar el tema, porque es importante siempre trabajar con valores numéricos. Así yo puedo sustituir los valores categóricos por numéricos, entonces siempre va a ser mi opción. Luego veremos aparte de que que aquí es importante, aquí también tú te das cuenta por qué es importante nosotros manejar los tipos de datos. Y no solamente inteligencia artificial, sino para todo. Cuando yo voy a programar, yo tengo que tener en cuenta el tipo de datos. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio en memoria. No es lo mismo yo almacenar 1 millón de valores booleanos a 1 millón de valores que sean de tipo string. O sea, para yo procesarlo, voy a ocupar más espacio en memoria. O sea, por eso es tan importante acá utilizar el tipo de datos correcto, también utilizar la columna correcta.
cuando estemos trabajando con datos, usted va a utilizar mucho el tema de los slides para seleccionar con las columnas que usted va a trabajar y crear un nuevo, prácticamente un nuevo, vamos a decirlo así, un nuevo modelo. Y también algo importante, algo interesante también con las listas, que podríamos decirlo así, es la parte de algo que se llama listas comprensivas. ¿Qué pasa con eso? Lista por comprensión. Es prácticamente yo crear una lista a partir de otra. En parte se utiliza mucho ese tema, que prácticamente yo tengo una expresión, tengo el for, la variable, el valor que voy a recorrer, bien, el nombre de la lista, y también puedo tener una condición. Ese sería prácticamente el formato. Es decir, yo puedo agarrar, tener una variable que se llama lista, y decir, mira, esa lista, tú me la vas a formar a partir de qué. Le voy a decir, mira, X, esa X de aquí es la expresión. Esa X que está aquí es la que me va a guardar acá. O sea, prácticamente sería eso. Esa X que yo tengo aquí, ese valor va a ser lo que me va a ir guardando. Yo voy a decir, mira, por X, en, vamos a ponerte 5, perdón. Tengo 5, 6, 7. ¿Qué yo le estoy diciendo acá? Se lee prácticamente de atrás, de derecha a izquierda. Yo le estoy diciendo for X, que me va a comenzar en 0, el elemento en la posición 0, el elemento y así sucesivamente. Por el elemento en la posición 0, ¿quién está en la posición 0 aquí? El 5. Ese X me está representando ese elemento, es decir, que aquí esa X me está representando el 5 y se guarda en la lista. Luego me dice el elemento en la posición 1 y luego el elemento en la posición 2. Es decir, me guarda en esa lista, si yo lo imprimo, fíjense ahí, que ahora tengo 5, 6 y 7. Pero puedo ir más allá. Ahora le voy a decir que me va a tomar ese elemento más 2. Es decir, voy a recorrer esta lista que está acá, voy a tomar ese elemento, que en este caso el elemento en la posición 0, que es 5, y súmale 2 y guárdalo acá, en esta lista. Entonces, a cada elemento de lo que están ahí, si yo imprimo lista, fíjense que ahora me guarda 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque le sumó 2 a cada uno de esos elementos que están ahí. ¿Se entiende bien ahí? ¿Tienen dudas? ¿No lo entienden? Pregunten. En caso de que tengan dudas de cómo se llena esa lista. Porque cuando estemos trabajando con dataset, usted va a utilizar mucho ese formato. Ese formato, esa misma lista que le estamos llamando aquí lista, cuando estemos trabajando con datos, usted le va a llamar columna o dataset. O sea, usted va a tomar una columna de un dataset. Un dataset viene siendo una tabla. Está conformado de filas y columnas. Y usted va a prácticamente de esa columna tomar los datos que a usted le interesen en ese momento. O lo va a alterar a su conveniencia para el estudio que usted vaya a realizar. O sea, eso es lo que yo estoy haciendo acá. Prácticamente. Le estoy sumando 2 a cada uno de los elementos. Me voy más lejos. Yo también puedo tomar esta misma lista que usted tiene acá y decir, mira, yo tengo esta lista de acá. Ahora yo le voy a sumar 2 o le voy a sumar 1. ¿A qué yo le voy a sumar 1? Si X es mayor que 6. Piensen ahí. Lo voy a correr. Voy a imprimir mi lista. Fíjense ahí que como yo dije que si X es mayor que 6, el único que cumple esa condición es el 7. Por eso nada más me agrega el 8. ¿Por qué? Porque también yo le sumé 1. Le dije, súmamelo de 1 si X es mayor que 6. Por eso nada más me agrega esa. Dígame, Narciso. Profe,
Ajá. La palabra o bueno, el comando print, que usted no lo use, simplemente escribe lista y se imprime. Ujú. ¿No es necesario utilizarlo siempre o en qué momento sería? Aquí es, bueno, en este caso yo no lo utilizo porque yo estoy en un notebook. Si yo Oh, quiero darle ya, ya. formato a la impresión, o sea, que quiero ponerle una letra, que Sí, quiero ponerlo más bonito, ahí había que ahí tengo que ponerlo, usar ¿verdad? los print. Ok, Exactamente. ok, Ahora, perfecto, gracias. las ventajas que yo tengo de utilizar el notebook son esas. O Ya, sea, que yo puedo perfecto. utilizar varios comandos sin necesidad de, o sea, puedo lograr la impresión sin necesidad de poner el print. Por eso lo estoy haciendo así. Ahora, si tú vas a Bien. utilizar PyChart o algo así, ya ahí sí, obligatoriamente, cada vez que usted va a poner una salida, tiene que poner print. Eso sí. Profesor, Profesor, Ajá. en caso de que fuera Visual Studio Code, me imagino que tiene una extensión también para Python. Sí, tiene una extensión. Pero te recomiendo que lo haga acá. Sí, porque como yo le iba a decir ahorita cuando usted dijo duda o algo, yo le iba a decir, pero usted continúe y no le interrumpí. Y es que yo no estuve en la primera conferencia. esto es Ajá. una conferencia. Entonces, estuve hablando con un compañero y él me dijo que fuera mirando algo de Python. Sí. Y, Ahí, ahí entonces yo te llegué un puse poco algo, tarde también alguna, en la clase y me gustaría saber como qué es lo que usted está más o menos haciendo desde el principio. Si usted me explica, estamos no, yo, explicando esto y esto y esto. no, al principio yo hablé que era importante que ustedes vinieran a la página acá, a W3 School. Eh, por ejemplo, si hicieran el tutorial básico que aparece en W3 School, vamos a buscarlo aquí. Sí, yo la Vamos tengo a esa ver. página. Exactamente, si hicieran el básico de Python de ahí, vamos a ver. Entonces acá usted va a buscar el tutorial de Python en W3 School. Y yo le dije que podían llegar simplemente a donde decía listas. Esto es lo básico de Python, aquí está bien resumido. También en el canal de YouTube yo tengo algunos videos yo explicando algo de Python también, que se lo podría mandar, pero yo creo que también aquí ustedes lo pudiesen hacer rápido. Algunos ejercicios, eso no lo va a tomar más de 1 hora y media, entiendo yo. Leer lo que está acá, más los ejercicios que ellos te ponen para practicar. Son lo Profesor, básico de Python. Ajá. en la línea 39, yo estoy trabajando con usted, que Ajá. dice EXP4A in nombre lista if conviction o confusion. Me da un error, no sé por qué. ¿Tú estás trabajando conmigo en cuál de toda la línea? Acá. Tú vas aquí. Un poquito más arriba. Acá. Ah, en la que está vacía, encima de la 18, la línea, encima de la línea 18. Esta. Esta. Esa es la 19, encima de la línea Ah, 18. no, no. Esto no te va a funcionar. Ok, Porque eso simplemente es una expresión. O sea, ahí eso no es un código. Estoy explicándote, aquí es diciéndote más o menos cómo se conforma una lista por comprensión. ok. O sea, que es la expresión, el for, pero realmente si tú lo ejecutas te va a dar error. Ya ahí tú tendrías que ponerlo como una línea markdown. Entonces, Perfecto. en la primera clase también yo mencionaba para las entregas. ¿Qué usted me va a entregar? Siempre va a ser dos archivos cuando sean ejercicios prácticos. Usted va a venir aquí a File, le va a poner a descargar. Bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a subir la primera clase y ahí todos lo ven también. Pero en resumen, usted lo va a descargar y le va a poner aquí el notebook. Lo descarga este punto IPNB, que es en forma de notebook. Y también usted va a entregar un PDF. ¿Cómo yo voy a crear ese PDF? Le voy a dar control P como si fuera a imprimir. Y luego lo voy a salvar como PDF. Y le doy a guardar. Esos son los dos archivos que usted va a subir a la plataforma al momento de cuando yo le ponga tareas prácticas. Prácticamente esos son los dos archivos que usted va a estar subiendo a la plataforma. Profesor, Ajá. yo tengo una pregunta. ¿Solo vamos a utilizar el Jupyter nada más? Jupyter no. Sí, o sea, realmente vamos a estar trabajando todo con Jupyter. O sea, los modelos de Machine Learning, prácticamente vamos a estar trabajando eso. Realmente no da tiempo para más. Hay muchas cosas en Machine Learning, pero yo no puedo asumir que todo el mundo tenga una super máquina. O sea, realmente tengo que limitarme un poco a lo que yo quiero entrar por el tema de que no todo el mundo va a tener una laptop que pueda procesar mucha información.
Eso es un Ok. punto también. Pero con Jupyter es más que suficiente para nosotros trabajar. O sea, lo que se quiere lograr. Ok, ¿alguien más? Creo que alguien más tiene una pregunta. Dígame, Víctor. Buenas noches. Bueno. ¿Jupyter es online o se tiene que descargar? Porque yo tampoco participé de la primera reunión. Bueno, yo recomendé que descargaran este Anaconda para Windows. Y aquí dentro de Anaconda tú le ibas a instalar a este de acá, Jupyter, y luego tú le dabas a cargar para que toda la información tú la tuvieras ahí y se te ejecutara todo sin problema como se ve aquí en la clase. Entiendo. Entonces, Tú pones en Google Anaconda Python y te va a salir este software que tú lo vas a utilizar para eso, esa herramienta. ok. Bien. Vamos a ver, seguimos acá. Entonces, como les comentaba, una de las cosas que usted va a utilizar son las listas para el mismo tema. Ahora bien, algo también que tiene Python son las funciones, pero ahí también te la pueden ver en Jupyter, en W3 School, que es bien sencillo. Algo importantísimo de acá, la importación de módulos. Nosotros vamos a estar utilizando mucho lo que son la importación de módulos. ¿Qué viene siendo la palabra importación? Usted va a tener la palabra import, que usted le va a indicar el elemento o más bien el paquete que usted quiere importar. También lo puede hacer from, donde te indica desde qué librería o en módulo usted quiere, por ejemplo, from, y aquí te va a poner el nombre del módulo. Import, el elemento que usted quiere importar. O sea, yo lo puedo hacer todo, importar todo un paquete de un módulo o importar de ese paquete algo en específico, lo que yo voy a necesitar. También, algo importante son los alias. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a agregarlo aquí. Ejemplo, una de las funciones o de los paquetes que uno más utiliza muchas veces son los random. Yo puedo decir, mira, import random. Con tab también tú lo puedes trabajar para que te complete. Acá. Le dije que es como si fuera Linux. O sea, esta consola, esa línea de código que usted ve ahí, eso es como si fuera Linux. Entonces yo tengo import random. Automáticamente yo doy import random. Fíjense acá. Eso es un módulo que me permite hacer a mí números aleatorios. Entonces yo voy a hacer este for. Por ejemplo, for. Voy a utilizar range. For i in range. Y le voy a indicar que va a ser hasta el número 4. Le voy a poner 2 puntos. Y le voy a decir que x va a ser igual a random. Desde random voy a importar random. Fíjense acá, para que no se confundan. Y vamos a imprimir a x. Fíjense acá. Esto que usted ve aquí, de random, yo le estoy diciendo, de este paquete que está aquí, que se llama random, hasta lo voy a borrar, le pongo el punto. Desde este paquete, fíjense si yo lo doy a tab, me aparece todo lo que yo puedo utilizar de ese módulo. Todo lo que yo puedo utilizar de ese módulo. Digo, mira, de ahí yo voy a utilizar, puede ser random in, random range, yo voy a utilizar random. Bien, eso es lo que yo le estoy indicando. Y luego voy a imprimir ese número. Si yo le doy a imprimir, fíjense que me va a imprimir 4 números aleatorios. Porque yo le dije hasta 4, o sea, hasta el número 4. Ahí me va a crear 4 números aleatorios. Ahora, lo importante es saber cómo yo importo ese paquete desde ese módulo. Fíjense ahí bien. Estoy importando, utilizando random, for i, in frente for. Ahora, algo interesante que muchos utilizamos son los alias. ¿Por qué es importante utilizar alias acá? Porque fácilmente tú te vas a encontrar con paquetes que se van a llamar, o sea, van a tener nombres muy extensos. Y yo lo que le pongo un alias, por ejemplo, en este caso que yo puse import random, yo puedo tomar este mismo de aquí
y le voy a decir, mira, yo quiero que tú me importes random as RD. Es decir, que ya en mi código random yo lo puedo representar con estas dos letras. Entonces yo lo voy a decir de RD, que viene representándome a random, importame random y presióname X. Fíjate que hace lo mismo. Pero ahora ya no tengo que escribir la palabra random como hice aquí. Fíjense acá que tengo la palabra random antes de. Ya aquí yo lo estoy representando con RD. Es decir, que son de las pequeñas cosas que te van a ayudar a ti prácticamente a trabajar. Miren, acá hay muchas formas de tu importar data. O sea, para importar data usted va a tener algo interesante. Usted va a tener una, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Si yo tengo import, una de las más utilizadas, usted va a tener dos prácticamente paquetes. Bueno, tres. Pandas, NumPy, Matplotlib. Cada librería de ese es un mundo. Es decir, que aparte de yo aprender Python acá, si yo quiero ser bueno como ingeniero de datos, o también como científico de datos, yo debo de manejar prácticamente en qué yo utilizo Pandas, cuándo lo puedo utilizar, cuáles paquetes tiene Pandas, NumPy prácticamente para qué yo lo voy a utilizar, cuáles paquetes tienes, lo mismo con Matplotlib. ¿Qué yo tengo en Pandas? En Pandas todo lo que sea importaciones, manipulaciones de datos me va a ayudar. Su fuerte va a ser para importaciones de datos, recorrer columnas. Hay muchísimos métodos que te lo va a permitir Pandas, que siempre lo vamos a estar utilizando. NumPy, todas las operaciones matemáticas y habidas y por haber, prácticamente NumPy va a tener una función para representármelo. Muy bueno trabajando con álgebra lineal, vectores y matrices. O sea, todo lo que tenga que ver también con estadística, NumPy también tiene operaciones para trabajar. O sea, desde NumPy, cierta ecuación matemática que usted vio cuando estaba en bachiller, acá usted va a tener un método del cual usted va a importar NumPy y va a invocar ese método para utilizarlo y no tener que hacerlo de manera manual. Muchas veces a mí me gusta mostrarle cómo se hace de manera manual una operación acá para que usted vea que hacen prácticamente cuando usted importa el paquete o si su lenguaje, por X o Y razón, usted está trabajando en C# y yo no tengo un paquete que me haga esa operación, bueno, yo puedo representar esa fórmula matemática y voy a obtener un resultado similar. ¿Y por qué yo lo hago así? Para que usted vea que usted a sus proyectos le puede agregar lo que usted desee. O sea, y comience a enfocarse en los proyectos que usted tenga, tiene que hacer manipulación de data. Manipulación de data. O sea, es pero muy importante que usted sepa eso, que ya tiene que ir agregándole esa parte. Entonces, de acá, ejemplo, de NumPy yo puedo importar, lo puedo importar así, as NP. ¿Por qué NP? NP viene siendo un estándar. O sea, todos los ejemplos que usted se vaya a encontrar en internet, cuando importen NumPy, te lo van a poner como NP y cuando sea utilizando Pandas, te lo van a poner como PD. O sea, eso es como un estándar. Aquí usted puede poner lo que usted quiera en el alias, porque al final es un alias. Pero ya es un estándar utilizar NP y PD. Bueno, no le mencioné Matplotlib, que todo lo que tenga que ver con gráficos, tú lo vas a utilizar con Matplotlib. Como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 palabras. O sea, si cuando yo tengo un dataset y yo no lo entiendo bien, si necesito seguir limpiándolo, o cuáles son los datos que tengo más valores nulos, o cuáles son las columnas que tengo vacías. Porque aquí en los ejemplos, uno trabaja con dataset pequeño, obviamente, para que sus computadoras no se exploten, ¿verdad? Porque yo sé que no todo el mundo va a tener un servidor para procesar data. Y uno siempre trabaja con documentos que sean pequeños para que usted pueda trabajarlo y a usted se le haga fácil hacer los ejercicios. Ahora bien, eso no significa prácticamente que no vayamos a trabajarlo, sino yo te pongo dataset pequeño para que usted pueda manipular. Pero a veces se nos entra en la cabeza de que no es necesario graficarlo. Pero imagínate un dataset que tú tengas 5 millones de registros y tengas 5000 columnas.
Usted dirá, profe, ¿es posible que eso? Claro que sí, es posible de que aparezca. Porque recuerde que cuando usted está haciendo un estudio, tú vas a recolectar información de todas las fuentes habidas y por haber. No importa que sea una base de datos, que sea una hoja, que sea una carta. Toda esa data que está ahí, usted la va a recolectar y lo va a llevar a un mismo lugar para luego trabajar esa fuente que usted tiene ahí como única. O sea, que es bien tedioso. Realmente, el 80% del trabajo de un modelo de Machine Learning es trabajo con... O sea, el 80% tú se lo dedicas a la captura y limpieza de la data. ¿Por qué? Porque el informático no se acostumbró a trabajar de manera organizada, lamentablemente. Es una pena, pero es así. No se acostumbró a trabajar de esa manera. Entonces, fíjense acá que yo puedo importar, vamos a ver si yo tengo a una variable. Acá yo tengo un documento, vamos a ver si lo tengo, vamos a ver si es cierto. No, no creo que no lo tenga, a ver si lo tengo acá. Sí, este lo tengo acá, lo tengo en este. Vamos a ponerlo aquí. Tengo este documento que se llama DigiTestKit y fíjense lo que estoy haciendo. Este documento que yo lo tengo ahí en una carpeta que se llama digi.txt, lo estoy pasando a esta variable que se llama file. Luego voy a crear un data frame, más bien una data, donde lo voy a poner desde NumPy, yo voy a poner algo que se llama loa.txt. ¿Por qué le muestro este de NumPy? Porque muchas veces ya usted de por sí va a querer extraer cierta data de una tabla que sea numérica. Entonces, para yo no perder tiempo y primero capturarla como pandas y luego tener que convertirla a formato de un arreglo, entonces lo importo directamente como si fuera un array. Y ya me ahorro ese paso. Ya de por sí lo importo. Yo sé que voy a trabajar nada más con valores numéricos, que no necesito ningún tipo de, por ejemplo, de nombre de columna ni eso, sino simplemente los números. Bueno, yo le indico. Utilizo loa.txt de NumPy. Le digo, mira, yo quiero que en esa data tú me importes el file. Fíjense que recuerden que ese documento que está ahí ya me lo representa este archivo. Fíjense que si yo busco esto, para que se acostumbre también a hacerlo, si yo lo busco, fíjense acá, todos los argumentos que yo tengo en NumPy loa.txt. Todo lo que yo puedo hacer al momento de yo importar un documento. Y eso es otra cosa, que cuando yo te doy esto aparte de acá, yo no siempre, yo tal vez tú utilices 2 o 3 parámetros de lo que están aquí. Por eso es importante que también usted investigue qué más yo puedo hacer con ese loa.txt. Fíjense aquí que hay uno que se llama delimiter. ¿Qué va a hacer el delimitador? Lo mismo. O sea, el delimitador prácticamente yo le voy a indicar cómo está separado. En este caso, yo le voy a decir que está el documento por tabulación, a veces está por punto y coma, a veces está por coma. Yo le indico en mi documento cómo está separado, por punto y coma, por tabular, qué es lo que tiene. Aquí también le voy a decir, fíjense acá, y prácticamente usted lo va a hacer con todos. O sea, nada más no es aquí. Tiene un skip rows, que yo le voy a decir, mira, tú me vas a evitar la primera fila, no le importe. Quizás yo tenga nombre de columna, que no la necesito. Si yo tengo muchas columnas y yo nada más necesito tales columnas, de la número 0 a la número 2, por ejemplo, o de la número 0 a la número 10, o de la 5 al número 15, por ejemplo. Aquí le estoy indicando las columnas que yo voy a utilizar, que va a ser la número 0 y la número 2.
Ojo con esto. Muchas veces, cuando estamos trabajando con este tipo de métodos, en algunas actualizaciones tienden a cambiar. Quizás ya no pasa tanto, ¿eh? Pero si tú ves un ejemplo y tú lo quieres ejecutar y tú ves que no funciona, quizás tenga que hacer un downgrade o buscar una que ya se hace de otra manera. Ya no pasa tan frecuente. Anteriormente, esos 2 años atrás, sí, pasaba mucho, que tú hacías unas cosas de una manera, a los 2 meses tú ibas a tratar de hacerlo y no te funcionaba. ¿Por qué? Porque el paquete cambió la forma de hacerlo, lo actualizaron y ahora se hace de otra más optimizada. Por ejemplo, acá, si yo imprimo data, fíjense lo que me imprime en forma de un array. Si yo le doy un type, fíjense que me dice que es un array. Y yo lo estoy importando. Eso que yo estoy haciendo ahí, ok, yo te estoy importando un documento. Un documento que tenga una carpeta que se llama DigiHeader. Ahora bien, de esa misma manera, yo voy a tratar un .csv, un Excel, voy a tratar asimismo prácticamente que yo vaya a trabajar con una base de datos. Es así mismo, con una base de datos yo voy a hacer una conexión. De esa base de datos me la voy a conectar, esa base de datos yo voy a traer una tabla. Esa tabla la voy a traer a esta variable que se llama data, por ejemplo. El procedimiento prácticamente es el mismo. Escúchame. El procedimiento prácticamente es el mismo. O sea, no cambia mucha cosa. O sea, yo puedo comenzar a trabajar, a acceder a documentos, hacer un D-type. Vamos a suponer que bueno, aquí tengo una que se llama Titanic, por ejemplo. Es uno de los más interesantes. Tengo pandas, ASPD, que que usted más va a utilizar, el pandas, para importar elementos. La mayoría de elementos que usted va a extraer de una base de datos, de un programa que usted tiene ahí y quiere hacer un reporte, van a venir en .csv, por no decirle todo. La mayoría van a venir en .csv, archivo separado por coma. Yo sé que usted lo ha visto. Yo sé que usted lo ha visto. Entonces, vamos a poner acá que yo tengo este file y le voy a decir, mira, yo tengo el Titanic. Y de Titanic yo tengo este que está acá. Se lo está asignando a esta variable de aquí. Entonces yo puedo utilizar y traerle una variable que se llama data frame o data, como usted quiera llamarle. Y de pandas, fíjense cuando yo lo de tab, todo lo que yo puedo utilizar de pandas, todas esas funciones. Pero de todas esas funciones, yo lo que quiero es read, dicen de read, todas las que tengo de read. Pero yo quiero de ahí read CSV, porque el documento que yo voy a importar es .csv. Entonces yo le voy a decir que lo lea. Te diría, profe, pero es más fácil. Y yo no lo puedo hacer así directo, sin tener que asignarle una variable. Claro que sí. Yo puedo tomarlo igual, en vez de hacer esto que está acá, y llevarlo a la file, se lo paso directo. Y si yo lo imprimo, fíjense ahí donde él me muestra lo que contiene ese archivo. Le pongo el .hit para que no me imprima mucho. El que ha usado Linux ya sabe que con hit me va a mostrar los primeros registros. Con .tail me va a mostrar los últimos registros. Aquí dentro del paréntesis yo le puedo indicar, mira, ponme los primeros 20, por ejemplo. Fíjate ahí que me voy a poner los primeros 20. Lo que yo necesite, yo le puedo indicar. Yo le puedo indicar exactamente lo que yo necesito ahí en el .hit. Dígame, Máximo. Creo que Máximo levantó la mano, ¿verdad? Si está hablando Máximo, tiene el micrófono apagado. O no te puedo escuchar. Intenta hablar ahora, Máximo, que no te escuché realmente. Bueno, no se escucha. Verifica el micrófono si lo tiene apagado. Ahora sí, creo que
Ok, me escuchan. Sí, ahora sí. Me preguntaba por qué usted dijo que se podía pasar el archivo como argumento a la función esta de pandas, Ajá. pero veo aquí que file apunta al archivo. Si uno, por ejemplo, copiara y moviera el archivo, ahí le diera problema pasándolo como argumento. Pero si no lo almacena en la variable de file y pasa file como argumento al read CSV de pandas, entonces no tendría problema si uno mueve la ubicación, porque solamente tendría que cambiar la asignación que se le hizo a file. No. Sí, esa es la ventaja, exactamente. O sea, yo lo puedo hacer de manera directa siempre y cuando lo tenga. Si yo lo hago así de manera directa, si yo lo tengo en la misma carpeta, en esa misma ubicación, yo no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Verdad? Ahora, si recomendación se trata, si tú lo almacenas en una variable, vamos a decirlo así, y yo le cambio la ubicación a ese archivo y pon que yo tenga más notebook utilizando este documento de aquí del Titanic, ¿verdad? Ya automáticamente yo lo tengo en file, una sola vez la ubicación, ya no me va a dar inconveniente. O sea, ojo con eso. Si yo saco este archivo de aquí del Titanic y lo muevo a otra carpeta, no me va a funcionar. Aquí me está funcionando así directo porque yo lo tengo en la carpeta raíz. O sea, yo estoy aquí y tengo prácticamente todos los documentos ahí. Si no, no me funcionara. O sea, todos esos documentos yo los tengo ahí. Fíjense, cuando yo hice el LS, ahí él me mostró todos los documentos que yo tengo en ese directorio. Todos los documentos que yo tengo en ese directorio. Véalo desde ese punto de vista. Yo tengo ahí una carpeta con un sinnúmero de documentos. Eso es lo que yo tengo ahí. Entonces, bien. Fíjense aquí cuando yo puse .hit, que prácticamente me mostró los primeros elementos. Algo importante cuando yo estoy importando data, que yo debo de tomar en cuenta, que es interesante verlo. Yo tengo que saber, aquí es que yo comienzo a hacer mi análisis previo. Fijarme si tengo valores nulos. Fíjense aquí que tengo sexo, que me dice masculino, femenino, si me conviene tener 0 y 1. Fíjense aquí que ya me estoy dando cuenta que tiene valores nulos. Por eso lo vamos a hablar en la clase de transformación de data. O sea, eso lo vamos a hablar en la clase de que tenga transformación de data. Lo mismo lo puedo yo hacer, lo mismo. O sea, también tú tienes una parte de hacerlo con un archivo Excel. Déjame ver si tengo uno de Excel. Acá. Ajá. Bueno, sí, aquí tengo uno. Se llama Datos 20. Lo mismo, yo lo puedo hacer de un CSV o pudiese hacer lo mismo de un Excel. O sea, yo puedo tener aquí una data y yo le voy a decir, mira, yo quiero que de ahí tú me leas un archivo, pero está en Excel. Sabes que la mayoría de compañías trabaja con archivos en Excel. Y yo le voy a indicar el nombre de ese archivo. Y luego yo quiero que tú me imprimas ese documento para yo visualizarlo. Fíjate ahí. Ahí tengo yo un archivo de Excel y ya lo estoy visualizando, lo que yo contengo ahí, para tratar de ver qué es lo que yo quiero. Pero me voy más lejos. Y miren, ojo con esto. Hay aplicaciones o software, más bien, herramientas como Power BI, que usted dirá, profe, pero ¿para qué usted me dio esto aquí? Si con Power BI gráficamente yo lo puedo hacer, yo te diría sí. Pero cuando tú estás trabajando con Machine Learning, a veces tú necesitas aprender a manipular algunas variables directamente en el modelo, porque tú quieres quizás que te haga cambio en tiempo real para hacer ciertos cálculos. Pero también cuando tú lo haces en Power BI es una herramienta para visualización. Entonces tiene un efecto secundario hacerlo allá, que te va a consumir más memoria, que va a tardar más tiempo, porque prácticamente el Power BI viene ya cuando yo terminé la extracción, la transformación, la carga, que ya yo lo que quiero es visualizar el dato. Entonces ahí es una herramienta que inclusive lo dice el Power BI, eso es para visualización. Muchos ingenieros de datos les gusta manipular los datos, le encanta manipular los datos ahí, pero cuando tú lo haces de este lado, lo hace más. O sea, si yo voy a hacer muchos cambios, quizás si voy a mover una o dos columnas, bueno, lo hago en Power BI, porque total, quizás son pocos cambios, pero ya cuando yo tengo que agarrar
un data warehouse y hacer transformaciones, muchos cambios a un mismo dataset para ponerlo de la forma que yo lo quiero, para trabajarlo, bueno, te recomiendo que lo trabajes así como lo estamos haciendo acá. O sea, de esa manera que tú tienes que trabajarlo para trabajar un modelo de machine learning, para que se te haga más fácil. Entonces, ¿qué más yo pudiese hacer? Vuelvo y le repito, si yo busco esta función que tengo acá, y me voy a donde mi tío Google a buscarlo, voy a ponerlo acá. Y yo pongo Panda Excel. Fíjense que de Panda tú vas a encontrar una página. Nada más te va a hablar de todas las funciones que tiene Panda, lo chévere que te va a dar ejemplo, te va a decir qué significa cada parámetro y luego te pone un ejemplo de cómo se está usando. Eso es lo chévere. O sea, que no aprende porque no quiere. O sea, usted tiene una ventaja que ya no hay que comprar un libro, todo está ahí. Fíjense en todos los parámetros que yo tengo para trabajar con la manipulación de datos con pandas. Fíjense ahí todo lo que yo puedo hacer y me está diciendo cómo yo debo de plantearlo. O sea, todo lo que yo puedo hacer con pandas. Es decir, aquí yo puedo decir, mira, yo quiero que tú me utilices de esa hoja de Excel. Yo voy a querer cuáles columnas. Yo quiero la columna, la A, perdón. Yo quiero la columna de ahí, la A y la C hasta la E. Ustedes saben que en Excel, si yo te abro ese documento, te va a poner cada columna va a tener una letra, A, B, C, D, diciendo, mira, yo quiero la columna A y voy a querer de la C hasta la E. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo voy a utilizar todas las columnas. Hay columnas, que luego lo estaremos hablando cuando estemos trabajando con modelos de Machine Learning, que si yo la dejo en mi modelo, pueden dañarme el modelo. O sea, hay columnas que yo tengo que dropearla, eliminarla, porque si la dejo me va a estropear mi análisis, porque no es necesaria. Por ejemplo, un ID de un usuario. Yo no lo necesito para saber si el usuario me compra o no me compra. No me interesa su nombre, ¿para qué? Me interesa saber su comportamiento, cómo él compra, la edad, el sexo, datos así. Quizás los gustos que tenga, Exacto, ¿qué tipo de productos está comprando? qué tipo de producto compra. Que por eso yo lo mencionaba en la primera clase, que tal vez ustedes creen que esas tarjetas que le dan los supermercados son gratis, que tú acumulas puntos. Yo le decía a ustedes, no, él ya sabe tu historial. Él sabe todo lo que tú te vas a enfermar, porque ya sabe lo que tú estás comiendo. Ya él sabe que el doctor de diabetes dice, mira, tú vas a tener tanto paciente en tantos años. ¿Por qué? Porque él sabe lo que tú te estás alimentando. Por eso él sabe qué producto traer, cuál es el producto que más se está consumiendo. Si va una persona al supermercado que es fabricante de cerveza, yo le voy a vender a él un pool de data de usuarios que consumen cerveza. ¿Para qué? Para que su publicidad vaya a esos usuarios. O yo quiero hacer otro tipo de publicidad. Yo quiero la gente que consume cerveza, pero que no consume mi marca. Y yo quiero también traer esa gente. Yo te vendo esa data de la gente que compra cerveza, pero no tu marca, para que tú le hagas una publicidad agresiva a ellos y tú tratas de traer esa clientela para donde ti. Es decir, al final, como le decía, el petróleo del siglo XXI son los datos, porque ahí es que está el negocio. Entonces, una vez que yo tengo esto acá, que lo tengo importado, ya yo comienzo a trabajar con él. Por ejemplo, tengo data Excel acá y le puedo decir lo mismo. Mira, después de, vamos a leer un archivo de Excel. Te voy a traer otra vez los datos de ventas de Excel. Pero esta vez yo te voy a decir, mira, yo no quiero, si lo vemos aquí, skip rows, yo no quiero las primeras dos filas. Y ahora yo quiero que tú me utilices, ¿cuáles columnas yo voy a querer? Yo quiero las columnas que están aquí, que yo seleccioné en code. Eso es lo que yo quiero que tú me muestres. Si yo imprimo data Excel ahora, fíjate ahora, le dije la primera dos, ya él me eliminó esto que yo tenía, la 1 y la 2. Fíjense ahí, que ya no me aparecen.
y le indiqué que yo quería la columna A y de la C hasta la E. O sea, yo puedo comenzar a extraer la data y puedo seguir agregándole más cosas. Por ejemplo, si ya le tocaría a ustedes comenzar a investigar acá, esto que está acá, aquí yo pudiese comenzar a utilizar, miren, de acá hay argumentos que yo nunca lo he utilizado, son tantos. Hay que tú siempre lo utilizas. Otros, muchísimas cosas que yo no he utilizado, porque en su momento tal vez lo utilicé una vez. Pero va a haber parte que usted va a querer renombrar las columnas. Al momento de usted importar, usted hace todas las operaciones necesarias del lugar. Bien. Miren, por hoy lo voy a dejar hasta acá. Voy a subir el video de la clase. Este mismo archivo que yo tengo acá, déjame agregarle el nombre. Que también, pero se lo voy a poner disponible mañana. Voy a poder subirlo en lo voy a subir en la mañana, le voy a mandar el link y le voy a mandar este mismo documento para que usted repase lo que todavía no han comenzado con W3 School, por lo menos para hacer lo básico de Python, lo hagan. También le voy a mandar un video de Python, de una clase que yo expliqué ahí de Python también para que lo tengan, de introducción, y así puedan ir trabajando e ir avanzando. Vuelvo y repito, es importante que vayan a la par conmigo, o sea, en el sentido de no dejar clase atrasada. Por ejemplo, te dije de Python la primera semana. Hoy te di un intro breve de lo que es importación de datos. Ya cuando el próximo mes va a tratar de importación mezclado con transformación de datos, con limpieza de datos. Es decir, que si tú te quedaste en el tema de importación, cuando yo te vaya a hablar de transformación, te vas a perder más. Y cuando comencemos a ver nuestro primer algoritmo, si ni siquiera tú sabes Python, importar y limpiar, tú vas a entender que yo estoy haciendo algo ahí en chino, que tú ni vas a saber lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es importante que no dejen nada para última hora. O sea, no dejen nada para última hora. Vayan a la par, dedíquenle en X tiempo a la materia. Yo no se lo voy a poner en China tampoco. Yo sé que ustedes son cuatrimestrales. Vamos a trabajar ejercicios que ustedes lo puedan hacer. Pero usted tiene que poner de su parte. Eso sí. O sea, aprovecha también las tareas que tiene ahora, que son casi siempre teóricas. Después de la semana 3, bueno, semana 4 por ahí, de todo lo que viene práctico. Yo no te voy a poner nada que sea teórico. Yo siempre te voy a mandar una tarea con un notebook, un ejercicio práctico que usted va a tener que entregar. Así que también no deje las tareas. Cuando las tareas se cierran, no se abren. Usted tiene una semana entera para hacerla. Y a veces hasta más. Profesor, Ajá. que interrumpa. Esos ejercicios prácticos se van a hacer ahí en Jupyter. Sí, exactamente. Yo también te voy a mandar este notebook para que usted lo sirva de ejemplo. También cuando yo te mando un notebook, si tú quieres experimentar también, tú simplemente te le haces un make-up y él te hace una copia de ese mismo documento. Y ahí te sigue, te puede comenzar, déjame ver qué pasa si yo agrego este documento. Vamos a agregarle, aparte del Titanic, ahora yo no quiero tales columnas, o yo no quiero tales filas, o quiero renombrar tal columna, o sea, o quiero cambiarle el tipo de datos ahí mismo a una columna. Todo eso tú lo puedes hacer de manera directa. Bien. Entonces, nos estaríamos viendo, bueno, yo pondría la fecha también del próximo mes. Chévere. Okay. Bien. Bien. De acuerdo. Ok, Ya ustedes saben, que pasen buena noche. Mañana le estoy subiendo el video. está bien, profe, pues. Gracias igual. Bye. La pasen bien.